Frases de Gandhi para entender su filosofía de vida. El líder pacifista Gandhi nos dejó un sinfín de citas célebres que conviene recordar. Mahatma Gandhi fue una de las personalidades históricas más importantes del siglo XX y uno de los pensadores indios más valorados de la modernidad. Su pensamiento, su filosofía pacifista y su religiosidad fueron expresados en sus numerosos libros y escritos de reflexión. Pero para familiarizarse con su modo de pensar también es muy útil acudir a sus citas célebres y frases para el recuerdo. Frases de Gandhi para entender su visión del mundo. La acción expresa las distintas prioridades. El hombre es producto de sus pensamientos. El débil jamás puede perdonar. La violencia es el miedo a los ideales del otro. Mi vida es el mensaje. La no violencia y la verdad son inseparables. Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. La ira y la intolerancia son enemigas del saber. Una onza de acción vale más que toneladas de prédica. Sé el cambio que querrías ver en el mundo. Nadie puede herirme sin mi permiso. La verdad jamás daña una causa que es justa. Aquellos que saben pensar no necesitan maestros. El futuro depende de lo que hagas hoy. El miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. La pobreza es la peor forma de violencia. Ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. Cuando la fe se vuelve ciega, muere. El buen ser humano es amigo de todo aquello que vive. La verdad permanece aunque no tenga apoyo público. Allí donde hay amor hay también vida. La esencia de todas las religiones es la misma, solo cambian sus enfoques. La fe no es algo que se agarre, sino algo por lo que se vive. El desacuerdo es muchas veces muestra de progreso. Dios no tiene ninguna religión. Incluso si está en minoría, la verdad es la verdad. La gloria está en aspirar a una meta y no terminar de alcanzarla. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Odia el pecado, ama al pecador. Creer en algo y no vivirlo es fundamentalmente deshonesto. Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. La muerte no es más que un sueño y un olvido. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir por siempre. No puedes dar un apretón de manos con puños. El comportamiento es el espejo que muestra nuestra imagen. Cada casa es una universidad y los padres son los maestros. La soledad es un catalizador de la creatividad.
El egoísmo es ciego. No hay Dios más grande que la verdad. El amor es la fuerza más potente que existe. Para una persona no violenta todo el mundo es su familia. ¿La civilización occidental? Bueno, sería una excelente idea. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? La tristeza de la separación y de la muerte es el más grande de los engaños. La victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota, porque es momentánea. Los medios impuros desembocan en fines impuros. Mi mejor arma es la plegaria silenciosa. Los grilletes de oro son mucho peor que los de hierro. Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre deberá ser la nuestra. Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Para cambiar el mundo, empieza por transformarte a ti mismo. El hombre no goza del poder de crear vida. Por consiguiente, tampoco tiene el derecho a destruirla. Un cobarde no es capaz de mostrar amor, hacerlo está reservado solo para los valientes. Cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Soy un soñador práctico y quiero es convertir mis sueños en realidad. No debemos perder la fe en la humanidad, ya que es como el océano, no se ensucia porque algunas de sus gotas estén corrompidas. El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón. Soy humilde, pero a la vez un entusiasta buscador de la verdad. La religión es una cuestión que tiene que ver con el corazón, ningún mal físico puede alejarme de ella. Cada uno reza a su Dios a partir de su propia luz. Estoy preparado para morir, pero no hay motivo por el que deba estar preparado para matar. La mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en la ayuda a los demás. La plegaria es la llave de la mañana y la cerradura del atardecer. La moralidad es el fundamento de las cosas y la verdad es la sustancia de toda moralidad. Si no tuviera sentido del humor, me habría suicidado hace tiempo. La satisfacción reside en el esfuerzo, no en lo que se obtiene. El respeto hacia uno mismo no conoce consideraciones. En la plegaria es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Jesús es puro y perfecto, pero vosotros los cristianos no sois como Él.
La cultura de una nación reside en el corazón y el alma de sus gentes. La paz es su propia recompensa. La búsqueda de la verdad no admite la violencia contra el adversario. Todas las religiones, aunque difieren en algunos aspectos, señalan con unanimidad que nada vive en este mundo más allá de la verdad. La moralidad es contrabando en la guerra. He adorado a la mujer como la encarnación del sacrificio y el espíritu servicial. Todo el mundo puede escuchar la voz interior, está dentro de todos. Hay suficiencia en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para su codicia. Palestina pertenece a los árabes, como Inglaterra pertenece a los ingleses o Francia pertenece a los franceses. Rezar es la llave del mañana y el relámpago de la noche. Deseo cambiar sus mentes, no matarlos por las mismas debilidades que todos poseemos. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. No hay camino hacia la paz es el camino. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo, no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos los unos a los otros. Todavía no estamos en una guerra civil, pero andamos muy cerca de ella. Supongo que el liderazgo significó una vez músculos, pero hoy significa llevarse bien con la gente. Casi todo lo que realice será insignificante, pero es importante que lo haga. No puedo concebir una pérdida mayor que la pérdida de la autoestima. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final, siempre cae. Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira. Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. No escuches a los amigos cuando el amigo interior dice, haz esto.
odio todo lo que sea privilegio y monopolio. Considero como tabú todo lo que no puede ser compartido por la multitud. Creer en algo y no vivir para ello es deshonesto. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Los actos más simples de bondad son, con mucho, más poderosos que 1000 cabezas inclinándose en oración. Un pequeño grupo de espíritus determinados, inspirados por una fe inextinguible en su misión, puede alterar el curso de la historia. Te ofrezco la paz, ofrezco amor, te ofrezco amistad, veo tu belleza, escucho tus necesidades. Siento tus sentimientos. Es bastante fácil ser amigable con los amigos. Pero para hacerse amigo el que consideras tu enemigo, es la quinta esencia de la verdadera religión. Lo otro es mero negocio. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.